Y esta mañana de martes, junto a Mirna Schindler, hablamos con la verdad junto a Claudia Álamo, que ya está conectada. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Y Gerson del Río, que está instalado aquí en el estudio. Hola, de cuerpo día. presente le faltó decir. De cuerpo presente, que es algo que suelo ocultar y que Mirna tiene grabado ahí. Sí, que me gustan esas muletillas. Las muletillas, Ya, ¿ah? las muletillas. Que tenemos que evitar. Exacto. Vamos a buscar cambiar esa entonces en las próximas ediciones No, de la pauta. tranquilo, no lo hizo, yo lo estoy molestando nomás. Vamos entonces a temas, porque hay muchas cosas. Bueno, se despachó no prosperó, hasta ahí llegó la acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez ayer, y de alguna manera, yo no sé, propongo plantear que de aquí viene, desde hoy mismo en adelante, un cambio de agenda bien potente, porque hoy día se está votando en el Senado el retiro del 10%. Dicen que el gobierno tiene como ya ahora sí que sí, muy lista una reforma al sistema de pensiones para proponer al sistema político. De alguna forma se hace ya inminente la definición de candidaturas a la Convención Constitucional. Conversábamos hoy día con una que se está lanzando ahí, la presidenta de uno de los sindicatos de trabajadores de casa particular, junto con Mirna Schindler. El gobierno está preparando las renuncias de autoridades que también van a presentarse a la convención, así que por ahí como que empezamos a vislumbrar una etapa distinta. ¿O no? ¿Les parece o no? Sí, sin duda. Gerson. Tú lo decías, el gobierno está listando ya la salida de autoridades que van a postular no solamente a la convención, sino también al Congreso. Temporada de candidatos. Vamos ahí a medir el nivel de capacidad de retención o la fuga que se pueda producir y puede generar un momento político importante. Pero claro, ya está bien delineada por lo menos la agenda con lo que tú dices. Yo creo que lo más sorprendente, pese a todo lo esperado, es finalmente una reforma al sistema de pensiones que no ataque el momento coyuntural, sino que efectivamente se enfoque en un cambio sustancial del sistema en cuanto a las contribuciones al mismo. Exacto, el llamado pilar contributivo, que es el que todos los trabajadores, como en todas partes del mundo, hacen para su propio sistema de pensiones, sea o no de capitalización individual, sea o no de reparto o financiado con impuestos o como quiera que sea. Ese es el pilar que aquí está flaqueando y que de alguna manera se busca reformar. Hay temores en la industria de que se proponga una reforma tan radical como que contemple un rol del Estado, por ejemplo, mucho más preponderante que el que ha tenido hasta ahora. ¿Y qué cariz pudiera tener ese rol? Es lo que está analizándose. Yo no creo, yo no sé, Claudia, Mirna, aquí los parlamentarios del oficialismo, incluso muchos de los que tienen comprometido su voto a favor del retiro, y lo rescatábamos hoy día en nuestros resúmenes, nuestros titulares, están pidiendo, emplazando, empujando al gobierno para que patrocine incluso el retiro, pero le meta correcciones y que de alguna forma se trance políticamente para que se aprueben esas indicaciones o esos componentes de un proyecto que el gobierno eventualmente pudiera patrocinar, amarrado todo esto, ¿no es cierto?, a que también haya un apoyo a la reforma que propondría el gobierno más de largo plazo. Yo no creo que el gobierno vaya a llegar al punto, no sé, me sorprendería mucho que llegara al punto de patrocinar el retiro. Sería contradecir demasiado todo lo que ha pregonado durante estos meses en que ya 2 retiros se han estado discutiendo. Pero de alguna manera hay que estar, yo creo, bien con las antenas bien paradas, porque aquí puede haber novedades en el muy corto plazo. Sí, bueno, se Claudia. espera justamente que la discusión, sí, gracias, Mauricio, que la discusión retome hoy día, pero aquí yo creo que hay como varios puntos a conjugar. Uno es que finalmente el gobierno también está siendo presionado por sus bancadas y sus parlamentarios a que asuma algún rol, ¿sí? Todos veíamos venir el segundo retiro del 10%. Y el reclamo que hay tanto abierta como privadamente en los partidos de Chile Vamos es que el gobierno es como que deja ser, es como que le cuesta reaccionar frente a situaciones que no solo afectan al gobierno y su relación, sino que también a su ideología. Para el tema de las AFP y de los retiros del 10%, es parte doctrinaria del gobierno y de la centro derecha. Entonces aquí finalmente lo que hay en curso, no sabemos qué va a pasar, es que la moneda estaría abierta a entregar más solidaridad en la reforma de pensiones para conseguir finalmente que no prospere un tercer retiro. Porque finalmente aquí también estamos hablando de que ya hay anuncios de parte de algunas parlamentarias de que se viene el tercer retiro.
Entonces, eso es una parte. Y lo segundo es en qué pie quedaría el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que era la lumbrera, la estrella en el firmamento del gobierno, si esto sucede, porque él ha sido muy categórico en no dar espacio ni guiños al retiro del 10%. Entonces se juegan como varias variables en la relación del gobierno, el rol político del gobierno, y también qué pasa como queda eclipsada la figura del ministro de Hacienda. Sí, comparto con lo que dices tú, Claudia. Yo agrego un par de cosas más. Mira, a ver, el ministro Briones sacaba una columna el fin de semana en el Mercurio, el día sábado, donde hacía mucho hincapié sobre lo injusto, en otras palabras, haciendo como una especie como de resumen, ¿no? De alguna manera interpretando en su sentir esto de lo injusto que resultaba la crítica de que el gobierno o que el Estado no ha dado ayuda y la ayuda necesaria en tiempos de pandemia. Pero mira, yo lo que hice fue como ir desglosando cada uno de los puntos, sobre todo el del ingreso familiar de emergencia, textual, desembolsos por 3.400 millones de dólares para 8 millones de personas. Esto equivale a 4 de cada 10 chilenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablé con un importante economista y él decía, mira, con los datos que hay, porque todo esto también está cruzado por un montón de otros aspectos que no se puede alcanzar el detalle específico, digamos, desde afuera del gobierno o desde el Estado, para poder interpretar bien esta cifra. Pero haciendo un alcance con lo que hay, él decía que esto, si se calculaba en un apoyo, por ejemplo, para 5 meses o 6 meses, él hacía primero un análisis respecto de, en dólares, esto correspondía por persona en 4 meses, 5 meses, entre 5 y 6 meses, $425. Lo que estamos hablando son 335.000 pesos más o menos, ¿no? Que llevado a mes por persona va entre, voy a hacer un así redondeo, teniendo en cuenta que el dólar está como a 766, estamos hablando entre 55.000 y 65.000 pesos. ¿Ya? Eso era ingreso familiar de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy él va a decir, bueno, que están los créditos COVID, a pesar de que muchas de los que dicen, de las pymes, dicen que han tenido cualquier cantidad de dificultades, cosa de ver las redes sociales y escuchar comentarios del tipo, no, que tienen que ir a terreno a verificar. Es decir, hay una serie de trabas, de burocracias, de situaciones que hacen que muchas veces esa ayuda no llegue. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en definitiva me parece muy poco probable, pero muy poco probable que avance, o sea, que no avance este 10%, que efectivamente van a estar los votos, y como bien dices tú, Claudia, aquí de lo que se trata es de evitar un tercer avance. Sin embargo, ya con este segundo avance, el sistema queda bastante herido, no sé si de muerte, pero queda bien seriamente herido. Y ayer, en una conversación justamente con el presidente del Banco Estado, en la que estuve yo con él y con Eduardo Fuentes de la red, del canal La Red, él mismo decía, o sea, él decía, bueno, aquí para esos 4 millones que se quedaron sin fondos, en realidad al final del día lo que ellos sienten es que, oye, si yo igual iba a tener una pensión tan miserable, que entre tener esa pensión miserable y tener una pensión con el Fondo Solidario, andamos más o menos por ahí. Entonces, lo que hoy día hay que dar, yo creo que y con esto termino para no alargarme, pero yo creo que la conversación que continúa es, bueno, ok, teniendo este sistema desprestigiado, deslegitimado, herido, en la UTI, como ustedes quieran, ¿qué vamos a hacer finalmente con esto, con este sistema de pensiones? ¿Qué vamos a lograr para las futuras generaciones, no las actuales, que ya están bastante dañadas con las pensiones malas que tienen? Por eso es que urge la reforma grande, la de largo plazo, Claro. Porque finalmente aquí los que van a quedar heridos son los pensionados que se quedan sin pensión. El sistema, en la medida que haya trabajadores que tengan que cumplir la ley, o más bien empleadores que contraten gente y que tengan que cumplir la ley, va a seguir nutriéndose, porque las comisiones de la AFP se pagan por las rentas que obtenías cada mes, no por el fondo que administran. Entonces, si la AFP, para un trabajador que se queda sin con 0 pesos en su cuenta individual, pero que sigue con pega, bueno, su empleador va a tener que seguir cotizándole, y con cargo a esas cotizaciones mensuales va a tener que seguir pagando comisiones a la AFP. O sea, la AFP sufren cuando hay cesantía, porque ahí deja de haber trabajadores que coticen, o cuando hay empleo informal, porque tampoco se cotiza en el empleo informal. Pero a la medida que haya trabajadores formales que sigan cotizando, la AFP siguen cobrando sus comisiones, horondamente. Entonces, el daño ahí está en el trabajador, que se queda sin plata, más que en la AFP. Y el daño se queda en el fisco, que va a tener que echar mano a acopio de recursos para financiar más pensiones básicas solidarias.
ahí hay un dilema grande para los futuros gobiernos, ni siquiera para los próximos que van a tener que hacerse cargo de esa mochila de pagos de pensiones. Así es que ahí es donde hay que entrar a picar ahora en el sistema, porque va a haber que entrar a revisar el sistema tributario, asignaciones de impuestos, cambios en los presupuestos para los próximos años, donde cada vez va a haber un mayor peso de las pensiones para los chilenos pensionados de menores ingresos, y ese es un tremendo dilema para los futuros gobiernos, bueno, y para la clase política que tiene que buscar cómo resuelve esto. Sí, ahora no nos olvidemos que en Chile coexisten dos sistemas de pensiones, y en el sistema del que menos se habla, que es el de las Fuerzas Armadas, ahí puede haber mucha base argumentativa y también de referencia de cómo resolver esto. Porque ahí sí que el fisco es el que aporta la mayor cantidad de dinero para las pensiones de los uniformados. Y la contribución personal es mínima, es el menor porcentaje. Menos del 10%. Menos del 10%. Más del 90% lo financia el fisco con cargo de impuestos de todos los chilenos. Entonces, claro, ahí hay un argumento para precisamente desdogmatizar aún más esta discusión. El tema es que, por ejemplo, si se recurre a un financiamiento derivado de los impuestos, ¿a quién grabas? ¿A todos con el IVA o a los más ricos con impuestos más específicos? Pero ahí hay un modelo que resuelve muchas de las interrogantes. ¿Qué es lo que muchos dicen que debiera ser? Que los más ricos financien con sus impuestos las pensiones de los más pobres. Porque a propósito que recordábamos el aniversario del decreto ley 501, 3500, que creó el sistema, y se ha dicho desde el principio, nosotros lo comentamos desde un comienzo, cuál fue el objetivo principal. Y ¿te acuerdan con José Piñera, el creador del sistema, mostraba, mire, a partir de la creación del sistema, el crecimiento del país mostró una curva ascendente casi vertical? Claro, porque en el fondo ahí se juntó mucha plata y lo que muchos especialistas dicen, este fondo se creó no como un sistema de protección social, sino como para financiar el mercado de capitales. Eso es casi un mantra, o sea, se ha repetido desde el comienzo de la crisis que estalló con las marchas de la AFP, que es cuando empezó a aparecer las primeras generaciones grandes de jubilados con pensiones muy mínimas, básicas y miserables, en muchos casos. Entonces, ahí se discute, bueno, cuáles son las falencias del sistema de protección social. Y ahí está todo lo que tú decías, Mauricio, la informalidad en Chile, campea, los bajos sueldos, las lagunas, las maneras de evadir el pago de, por ejemplo, de cotizar por el mínimo, y ganas por comisión. Entonces, lo más débil para echarle benzina a este vehículo Mercedes-Benz, como decía su creador, es precisamente la precariedad del mercado laboral en nuestro país. Entonces, ahí no se han puesto fichas ni se ha avanzado como de la manera en que pudiera haberse fortalecido un poco más, porque sigue siendo la cotización muy baja en nuestro país. Sí. Pero no se basa en impuestos. Sí, Gerson, claro. En todo caso, yo creo que como que el diagnóstico está hecho. En las propuestas de reforma de la Comisión Marcel hay una propuesta de reforma que probablemente es hoy suena bastante más sensata de lo que se está viviendo. Entonces yo creo que aquí el tema, mi opinión, es si este gobierno, a un año y medio de que termine, va a ser capaz, se va a hacer cargo de llevar adelante una reforma previsional en esta etapa, además que está sufriendo, digamos, con temas de aprobación y de legitimidad política. O por lo menos para cumplir con su palabra. Claro, yo creo que es así. Yo creo que cuando la pregunta es, ¿hay agua en la piscina en el gobierno y en el mundo político por empujar de verdad una reforma previsional en el entendido de que todos sabemos aquí cuál es el diagnóstico, que el Mercedes-Benz no tiene benzina, que no tiene caja de cambio, que hasta las ruedas no le funcionan, todos sabemos eso? Pero sí, hay opciones de hacer los cambios, porque lo que todos sabemos es que hacer los cambios requiere y exige un rebaraje en las reglas del juego del mercado en Chile. O sea, este tema de tocar las AFP y de hacer una revisión, y por eso nunca se hizo, es el tinglado que sostiene el modelo económico también, ¿o no, Mauricio? Sí, pues así ha sido. Yo creo claro, que hay formas de analizar ese fenómeno
bajo un prisma ideológico y formas en que uno puede hacer un esfuerzo por desprenderse un poquito de ese prisma, Claro. y verlo en sus distintas dimensiones. Efectivamente, pues el capital acumulado en los fondos de pensiones, que hoy bordea los 200.000 millones de dólares, ha sido un pilar del crecimiento económico en estos años. No solo eso, ha sido un pilar de la estabilidad económica y de los mercados en Chile, porque frente a los vaivenes internacionales, en más de una crisis que hemos tenido, por ejemplo, en los años 90 hasta esta parte, gracias a que tenemos esos ahorros como masa crítica de plata que está en nuestros mercados, en las bolsas chilenas, en el capital de las empresas, en fin, se ha amortiguado muchas veces el impacto de esas crisis internacionales. Porque en vez de producirse una fuga de capitales del mundo, por ejemplo, bueno, aquí está esa plata que se mantiene, ¿no es cierto?, y que está invertida ahí en las acciones, los bonos, en los instrumentos de las empresas, del sistema financiero chileno. Entonces ha sido un pilar del crecimiento y un pilar de la inversión y del ahorro en Chile. Yo digo lo del prisma ideológico porque muchas veces se dice, bueno, es que esta es plata que se ha prestado a los capitalistas en Chile para que inviertan, y es como que uno les presta. No es prestado. De alguna forma es capital de los trabajadores, es lo que mucha gente se resiste a creer, pero es capital de los trabajadores, es las platas nuestras que están invertidas ahí. Nosotros como trabajadores estamos rentando con esas platas. Esas platas permiten que los capitalistas, por ejemplo, controladores de grandes empresas o de grupos económicos en Chile, efectivamente renten, porque es capital que les entra para los grandes negocios. Pero como es capital, los dueños de ese capital también rentan, y los trabajadores son dueños de ese capital. Claro, el problema está en los montos de... Chicos. En la otra punta de la cuerda, digamos. Que tiene que ver con todo lo que habíamos hablado, que en el fondo si no hay mayor cotización, si no hay mayor aporte del Estado, si no hay mayor impuesto, si no hay, si hay lagunas, si hay informalidad. Que lo increíble Total. es que ese capital eso no sirve mucho. Es Sí, un capital me permiten que- darle, chiquillo, me permiten darle una mirada superhumana. Sí, solo que quería completar lo que decía Gerson, porque efectivamente el capital es gigantesco pese a lo poco que hemos cotizado. O sea, Es un gran imagínense dilema, una gran si paradoja. si todos hubiéramos cotizado desde el inicio el 20% del sueldo. No estaríamos hablando de 200.000 millones, sino que de 400.000 millones. Y las pensiones serían el doble de grandes. Sí, es que quisiera darle Así de simple. Es quiero darle aritmética pura. una dimensión humana. Es que a propósito de lo que voy a mencionar a tu esposa Mauricio, que escribe hoy día en El Mostrador, muy bonito lo que escribe Jimena Torres Cautivo, que es la entrevista a la directora de un documental maravilloso que está ya disponible, La Gente Topo, Maite sí. Alberdi. Dice, es terrible que aumente la expectativa de vida y no el deseo de vivir. Mira, no quiero spoilear, solo contarles que ella es la misma directora de La Once, que es una preciosa obra, digamos, pieza documental, que es la historia de su abuela, que ya murió, y ella hace todo un seguimiento durante muchos años con las amigas de la abuela, y todo gira en torno a juntarse a tomar once, que a mí me emocionó mucho, y ella hace este documental. Pero ¿por qué lo quiero ligar con lo que estamos conversando? Porque en el fondo, lo decía el otro día, conversaba con nuestro amigo de la casa, Axel Callis, que tenía una frase que me pareció muy decidora. Decía, las AFP en Chile son los hijos, muchas veces apuntalando a los padres para que puedan llegar a fin de mes. Y en otros casos son los hijos que tienen que llevar a sus padres a lugares, a hogares de cuidado, porque no tienen las capacidades muchas veces para poder tenerlos en su hogar. Bueno, en este documental ella había partido con una idea totalmente distinta, según lo que yo no lo he visto, estoy leyendo lo que escribió Jimena, pero ya había escuchado hablar de este documental con mucha emoción, porque ella lo que primero quiere es demostrar el maltrato que hay en los hogares de ancianos, y para eso ocupan un señor que es un adulto muy mayor para que se infiltre, comillas, ¿no es cierto? O sea, se infiltre abiertamente en un hogar. Pero en la medida que este señor, que es parte de una especie como de casting que se hace, donde llegan 50 adultos mayores disponibles para ser parte de esta película, hablemoslo así, este caballero se empieza a dar cuenta, y ella como directora, que es lo más lindo, se empieza a dar cuenta que en realidad, más que si el maltrato o no el maltrato, lo que empieza a descubrir es esa enorme soledad, esa enorme pena que siente esa persona que ha llegado a una determinada edad y que está con probablemente una esperanza de vida mucho más larga y más extensa de lo que ella habría esperado, y que en realidad lo único que quiere es partir.
No sé si estoy interpretando correctamente todo lo que quiero decir respecto de este documental, pero es que quiero hablarlo respecto de eso, porque las pensiones cuando son bajas en Chile tienen rostro, tienen cara, tienen personas que en algún momento algunas pudieron tener un buen pasar, hoy día no lo tienen, otras no lo tuvieron nunca, tienen que pagar mucha plata para tener que, ¿no es cierto?, tener sus remedios. Si no están los hijos ayudando, no sé cuál es la realidad. Muchos de ellos viven en la miseria y otros tantos van a la feria y recogen lo que dejan los feriantes, algunos de ellos muy, muy lindos y muy amorosos, y lo he visto, los ayudan también, pero he visto también, y ese es otro documental que ganó un premio muy bonito en TVN, de cómo van recogiendo la verdura que va siendo desechada para poder llegar y para poder vivir, pero ya en una situación de supervivencia tremenda, porque si en Chile hay un sector que es el más pobre de los pobres, son los adultos mayores, y sobre todo con estas pensiones. Sí, pues bueno, así por es, eso, por todas las deficiencias que tienen. Sí, por eso muchos de los jóvenes en el estallido social, lo que decían, estamos acá por nuestros abuelos, porque no pueden pagar la cuota de los medicamentos, estamos acá por nuestros padres que se desloman y que viven endeudados. O sea, parte importante, no mayoritario evidentemente, son muchas las razones del estallido, pero eso que tú planteas, Mirna, tiene que ver con parte de la argumentación, de una de las razones que generó la salida a la calle, porque era esto, sí, un mundo de adultos mayores en que los hijos son padres finalmente y esos hijos están endeudados y hay una cadena, finalmente, no solo en términos de las pensiones y todo, sino que, como tú dices, de la soledad, claro, que como factor emotivo en la sociedad es un factor, sí. Comparto, Claudia, lo que tú decías también antes, o sea, los diagnósticos, esa realidad es la que ha estado dando vuelta, pero de hace años, pero si de cuándo venimos hablando de reforma de pensiones, justamente porque las pensiones son bajas, pero si llevamos años, tú mencionaste la comisión Marcel, después tuvo la comisión Bravo, ¿sí? Está lleno de propuestas. El gobierno anterior presentó una reforma. Este gobierno había alcanzado a presentar otra reforma que se parecía mucho a la anterior. Finalmente habían confluido casi en la misma reforma. La clase política no ha avanzado y ha habido un sesgo también ideológico para enfrentar el tema que es el mismo sesgo que ha impedido, por ejemplo, que tengamos ninguna modernización en salud. Sigue pendiente la reforma ISAPRES y FONASA. Sigue, pero si cuántos años y cuántos gobiernos llevamos pegados en esta cantinela. Y no hay voluntad política de los ejecutivos, tampoco hay disposición a negociar y a conceder para que estén los votos para que las reformas avancen, tampoco hay una clase política dispuesta a permitir que avance, aunque sea un poco, para que después avancemos más, porque el maximalismo aquí está a la orden del día, y seguimos pegados en esta misma trampa, ¿no es cierto?, en esta trabazón en que no salimos de eso. Ese diagnóstico yo creo que está claro, todos compartimos. ¿Y ahora en qué estamos? Retiro tras retiro de fondos de pensiones, acercándonos a lo que tal vez es lo que ha vivido China, por ejemplo, la China popular, donde no ha habido sistema de pensiones. La China ha estado estudiando en estos años cómo reformar, cómo crear un sistema de pensiones, porque en China los viejos vuelven a vivir con los hijos, porque no tienen cómo sustentar. Entonces la familia china se sustenta que no tienen hijos porque se los impiden, se los prohíben, se los han prohibido, ahora eso está flexibilizándose. Una familia, un hijo, un hogar, un hijo hombre. Y ahí están las miles de guaguitas, mujeres adoptadas por occidentales, ¿no es cierto?, que los chinos no quieren tener, es terrible. Y entonces los hogares se componen más que de hijos, de abuelos. Los padres de familia en edad media, en edad productiva, en edad activa, tienen más que hijos, tienen a viejos en sus casas. Y a eso nos encaminamos nosotros de repente, ¿no? Si no hay pensiones, si no hay ahorro en los fondos de pensiones, vamos a tener una generación en una de esas, en los próximos 10, 20, 30 años, de padres que van a tener que estar de allegados con sus hijos. Preparémonos para eso. Sí, ¿qué les parece si a la vuelta comentamos a propósito de lo mismo, de los hogares, la familia, de este estudio del MinSal que alerta por la gran cantidad de contagios dentro de los hogares? Más del 70% de los contagios dentro de los hogares. Exactamente. Mucho más que en restaurantes o en comercios. Claro, hay razones lógicas para eso y lo comentamos a la vuelta.